Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre calidad de energía, específicamente sobre lo que es protección contra transitorios. Entonces vamos a tratar problemas, soluciones, costos y retorno de la inversión. Para hacer una breve introducción vamos a explicar primero las distorsiones eléctricas más comunes que encontramos en nuestra instalación. Entonces ellas son caídas de tensión, sobretensión, o lo que es lo mismo, fluctuación de tensión, bien sea por caída o por sobretensión, interrupción o cortes de energía, picos transitorios, conmutación, también conocidos como dips o notch, fluctuación de frecuencia, ruido, factor de potencia y armónicos. Bien, ¿cuáles son las causas más comunes y las soluciones más comunes a estos problemas? Obviamente son muchísimas más, pero pues es casi que imposible abarcarlo en un solo video. Caídas de tensión, causas comunes: arranque de grandes cargas, mala calidad del servicio, largas longitudes de conductores, sobre todo cuando no se tiene en cuenta la caída de tensión, es decir, un calibre mal seleccionado. Solución, pues seleccionar el correcto conductor, usar estabilizadores de tensión o UPS. La UPS puede hacer el trabajo del estabilizador, más el estabilizador no puede hacer el trabajo de la UPS. Sobretensión, mala calidad del servicio, fuentes de corriente, por ejemplo cuando se tienen filtros activos de armónicos en la red. ¿Cómo se soluciona esto? Con estabilizadores de tensión, con UPS, bobinas de disintonía, bueno, en fin, hay varios métodos dependiendo la causa. Fluctuación de tensión, pues todas las anteriores, y la solución, pues cualquiera de las anteriores también. Interrupción y cortes de energía, ¿a qué se debe? Mala calidad del servicio o mala calidad de las instalaciones, o una carga excesiva también, sobrecarga. ¿Cómo se puede solucionar? Con UPS. Picos transitorios se pueden deber a descargas atmosféricas, conexión o desconexión de seccionadores, interruptores, arranques de motores, inducción electromagnética, en fin. ¿Cómo lo podemos resolver? Con DPS, o también son conocidos como TBSS, o con fusibles ultrarrápidos. Conmutación o dips o notch se deben a ¿qué? Cambios bruscos de carga, descargas atmosféricas, cortocircuitos, contaminación, aisladores, entre otras causas. ¿Cómo se puede solucionar? Con un estabilizador o UPS más DPS más fusibles ultrarrápidos. Fluctuación de frecuencia, mala calidad del servicio, mal diseño, malas instalaciones, un mal sistema de puesta a tierra. Soluciones: una UPS, un buen sistema de puesta a tierra, o contactar al proveedor. Si es un generador, pues revisar la sincronización del generador. Ruido, básicamente generado por lo que es inducción electromagnética, muy presente cuando se usan cables sin apantallamiento. ¿Cómo se soluciona? Pues usando cables apantallados y aterrizándolos, obviamente, si no, no hacemos nada, e instalando filtros RFI o MEMC, como los conozcan, en aquellos puntos donde aplique. Factor de potencia armónicos. Entonces el factor de potencia generado, ¿por qué? Pues por desfase entre la onda de tensión y de corriente debido a las cargas inductivas o capacitivas. Y los armónicos son generados ¿por qué? Por las cargas no lineales que tenemos en nuestra instalación. ¿Cómo lo corregimos? El factor de potencia con bancos de capacitores o de condensadores, siempre y cuando la onda, tanto de tensión como de corriente, sean senoidales. Si alguna de las dos no es senoidales, ya tendríamos el contenido armónico o componente armónico, y en ese caso debemos pasar automáticamente a una solución, sea de filtrado pasivo o activo de armónicos. Bien, ahora sí, para entrar en materia, entonces vamos a hablar de lo que es los DPS como protección para picos transitorios. Hoy vamos a hablar únicamente de este tema. Los DPS pueden ser un acompañamiento para cualquiera de estos equipos o soluciones. Todas estas las pueden encontrar con SAC Ingeniería: suministro, cálculo, selección, en fin, lo que necesiten. Bien, los DPS, esto es muy importante resaltarlo, no son reemplazados por, ni tampoco reemplazan a estabilizadores de tensión, fusibles ultrarrápidos, pararrayos o sistemas de apantallamiento.
estos postes que observamos aquí en esta foto del campo Chichimene de Ecopetrol en Acacias Meta, ¿cierto? Hacen parte de un sistema de apantallamiento. Entonces no son reemplazo ni son reemplazados por estos elementos tampoco. Son complemento. ¿De dónde provienen los picos transitorios? Pues de descargas atmosféricas directamente sobre las líneas de transmisión. De hecho, esto puede ocurrir a muchos kilómetros de donde nosotros estamos ubicados, pero nos van a causar picos transitorios en nuestra red, en nuestra instalación. Pueden ser descargas atmosféricas que caigan directamente a la tierra, directamente al suelo, pero por el fenómeno de inducción electromagnética nos van a inducir precisamente sobre nuestras líneas de transmisión unos picos de tensión y de corriente. Causas internas, lo que es conmutación. Acá, por ejemplo, podemos ver el arco eléctrico generado al operar un seccionador, bien sea abriéndolo o cerrándolo en una subestación. Aquí estaremos hablando de media tensión. En baja tensión ocurre lo mismo, obviamente a una menor escala, pero va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿De dónde provienen estos picos transitorios? Bien, 80% de los picos transitorios que tenemos en nuestra red son por causas internas. Todo lo que es, por ejemplo, arranques de motores, o lo que mal se llama en español como switcheo, que el término correcto sería conmutación, de ascensores, bombas, compresores, ventiladores, aires acondicionados, equipos de oficina, fotocopiadoras, fax, servidores, en fin. Esto genera ¿qué tipo de trascientes? Esto genera unos trascientes que son oscilatorios, como lo observamos aquí en esta gráfica. Son trascientes que normalmente son de baja energía o de una baja amplitud. Bien, el 20% restante se deben a causas externas, como son descargas atmosféricas, accidentes eléctricos o derivados de intervenciones sobre la red, bien sea de mantenimiento u otras. Conmutación o switcheo de bancos de condensadores, conmutación o switcheo de subestaciones en media tensión. ¿Y qué tipo de trascientes nos genera? Esto nos generan trascientes de impulso, que generalmente son trascientes de una mayor amplitud, de muy alta energía. Esto es importante que lo tengan claro. Trascientes oscilatorios, trascientes de impulso. Bien, ¿qué problema nos causan estos picos o estos trascientes? Nos van a causar degradación, reducción de la vida útil de nuestros equipos. Llámese motores, variador de velocidad, arrancador suave, filtro de armónicos, fotocopiadora, servidor, computador, cualquier equipo que esté conectado a la red eléctrica. Destrucción, en el caso de transitorios de impulso, ¿cierto? En casos extremos puede ocurrir lo que estamos viendo aquí en la foto, un servidor totalmente quemado por una descarga atmosférica. Desprogramación o mal funcionamiento de todo equipo que lleve microprocesadores. Entonces ahí entra todo lo que son equipos de oficina, servidores, computadores, ¿cierto? Y a nivel industrial lo que podrían ser, por ejemplo, PLCs, variadores de frecuencia, arrancadores suaves y demás. En fin, cualquier equipo que tenga microprocesadores se puede ver afectado por esto. Bien. ¿Qué solución? Entonces ahí es donde entran los DPS. ¿Cuál es el componente esencial? ¿De qué está hecho un DPS? Pues está hecho de un varistor. ¿Qué es un varistor? Varistor es una resistencia variable en función de la tensión, en función del voltaje. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la corriente viene por este punto, por este electrodo, se observan aquí la parte granulada, no voy a entrar en detalles, no hay una conducción, la corriente no puede seguir un camino. Pero resulta que cuando la tensión es lo suficientemente alta para reorganizar estos gránulos que observamos acá, entonces resulta que ellos se acomodan, ellos se unen y crean un puente. Entonces al ellos unirse, agruparse, acomodarse, generan un puente que va a permitir que la corriente pase del punto A al punto B y conduce. Aquí podríamos ver lo que es una gráfica de resistencia contra voltaje. Se observan a muy bajo voltaje o a baja tensión, la resistencia es muy alta, de hecho tiende a ser infinita. Pero cuando el voltaje aumenta y pasa un umbral, la resistencia desciende totalmente. Es decir, aquí se agrupan estos gránulos, ¿cierto? No se resisten al paso de la corriente y permite que fluya. Realmente un varistor no es variable en función de la tensión, funciona más como un semiconductor, es decir, no funciona como un reóstato o como un potenciómetro. Él simplemente tiene una etapa de no conducción, luego de que alcanza su umbral, permite la conducción. Entonces en ese sentido funciona más como un semiconductor, es decir, permite o no permite el paso de la corriente. Bien, configuraciones típicas.
Entonces las configuraciones típicas son línea a línea, línea a línea y línea a tierra. Entonces aquí qué va a pasar al momento que hay una sobretensión, un sobrepico, una sobrecorriente, ¿cierto? Cruza el umbral, él entra en conducción y aterriza el pico. Así es como funciona. Puedo tenerlo también para lo que es protección de semiconductores, transistores, tiristores, triacs, diacs, IGBTs, SCRs, en fin, muy utilizados cuando estamos manejando también cargas inductivas. Entonces todo el exceso, ¿cierto? Ese sobrepico hace que él entre en conducción y aterriza ese transitorio, lo lleva a tierra. Y también en todo lo que son conmutación, llámese seccionadores, interruptores, bobinas, relés, contactores, en fin. Entonces esas son las configuraciones más típicas. Hay muchas más, pero estas son las más comunes o las más típicas. Bien. ¿Cuántos modos de protección debo tener yo? Este término siempre van a escuchar, lo que es modos de protección. Entonces depende de la cantidad de hilos que yo tenga. Y pues simplemente se calcula con una fórmula de combinación. Entonces, si yo tengo 5 hilos, ¿cierto? Y lo quiero agrupar, valga la redundancia, en grupos de 2, ¿cuántas posibles combinaciones tengo? Pues 10. ¿Cuáles son esas 10? Ya las vamos a ver. Entonces serían línea entre líneas, o sea, L1, L2, L1, L3 y demás, van 3, líneas con neutro, 6, líneas con tierra, 9, y neutro con tierra, 10. Ahí están las 10 combinaciones o 10 modos de protección. Si tengo 4 hilos, ¿cierto? Es muy importante especificar esos 4 hilos a qué hacen referencia, si son 3 líneas vivas más un neutro y una tierra, o si se trata únicamente de 2 líneas vivas más un neutro y tierra. Entonces es muy importante especificarlo. ¿Por qué? Porque los umbrales de disparo van a ser diferentes. ¿Cuántas posibles combinaciones tendría? Pues 6. En 3 hilos, lo mismo, importante especificar que son los 3 hilos, tendría 3 combinaciones, y en 2 hilos 2. Las combinaciones de 2 hilos son muy comunes para lo que son sistemas DC, bancos de baterías, paneles solares, sistemas fotovoltaicos, en fin, todo lo que trabaje con DC. Bien, existen otro tipo de DPS que tienen menos modos de protección. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un DPS de 5 hilos, con únicamente 4 modos de protección. Estos son muy comunes en lo que son DPS o TVSS para media tensión, ¿cierto? Comúnmente usados en clase C y en algunos clase B. Más adelante explicaré qué es clase C y qué es clase B. También puedo tener DPS de 5 hilos con únicamente 7 modos. Se observan aquí cuáles modos son los que hacen falta: entre línea y tierra. Esto hace que un equipo sea más costoso o más económico, porque va a ser un equipo de mayor calidad o de menor calidad. Obviamente, entre más combinaciones o modos de protección tengan, pues será de mayor calidad. ¿Cómo funcionan? Ellos funcionan haciendo un recorte. Es decir, en el momento que yo tengo un impulso, ¿cierto? Aquí un pico, un sobrepico, él lo que hace es recortar ese exceso de energía. Cortarlo. ¿Cómo lo puede cortar? Existen básicamente 2 tecnologías. Corte por umbral fijo, que funciona de esta manera, ¿sí? En la realidad, obviamente, yo no voy a tener tantos picos. A estos picos les vamos a llamar eventos. Esto es un evento. Es decir, cayó un rayo, o bueno, pasó cualquier evento que me causó un pico en la red. Entonces va a ser un evento. ¿Cuál es la gran desventaja de esta tecnología? La gran desventaja es que yo nunca voy a saber en qué ángulo de conducción exactamente, ¿cierto?, va a generarse el evento y qué dirección va a tener. Entonces es muy peligroso. Ejemplo aquí, digamos a 90 grados, si tiene una dirección positiva, pues excelente, va a recortar la gran mayoría de la energía de ese sobrepico. Pero si tiene una dirección negativa, observen que el pico pasa casi que por completo. Entonces esto también me puede afectar a mis equipos más adelante, porque está permitiendo que pase casi que por completo. Y así sucesivamente. Lo mismo pasaría en 270 grados, pero al revés. Con dirección negativa cortaría gran parte de la energía, pero con una dirección positiva no lo haría. Y así, no tengo manera, eso es imposible de predecir cuándo se va a presentar ese evento. Existen otros equipos que son de mayor calidad, obviamente, que son los que nosotros suministramos, que tienen una tecnología que se llama seguimiento de onda. Entonces, aquí en este caso yo ya no me preocupo por en qué ángulo de conducción se presentó el evento,
ya que el DPS tiene tecnología de seguimiento de onda. Y este umbral o este remanente, es decir, lo que alcanza a pasar de ese sobrepico, ¿sí? Se observan siempre, se corta o se elimina gran parte de su energía, pero hay otra que va a pasar. Eso se llama un remanente. Esa palabra, por favor, tenganla presente, que más adelante la vamos a necesitar, ¿cierto? Ya no me interesa dónde pasa, ese remanente o ese umbral siempre va a ser fijo. ¿Por qué? Porque tiene tecnología de seguimiento de onda. Obviamente son equipos de mayor calidad. Bien, ¿qué es lo de clase A, clase B y clase C? Clase A son los DPS que se instalan ya a nivel de equipo final, es decir, el computador, la fotocopiadora, el motor, el variador de frecuencia, el servidor, el arrancador suave, cualquier equipo que se conecte a la red eléctrica ya a nivel de equipo. Eso es un clase A. El clase B es a nivel de tableros de distribución secundarios. Pueden ser trifásicos, bifásicos, bueno, que la palabra bifásica no existe, pero hago referencia a dos líneas vivas, o pueden ser monofásicos. Entonces, tableros de distribución secundarios se utilizarían DPS clase B. Y clase C es tableros de distribución primarios, ¿cierto? O subestación directamente, como de pronto lo observamos de una manera más clara en esta ilustración. Clase A nivel equipo, B tableros de distribución secundarios y C tableros de distribución primarios o subestación. ¿Qué ocurre con el remanente? Entonces, al presentarse un evento, en este caso, por ejemplo, estamos ilustrando una descarga atmosférica, que les repito, puede estar a muchísimos kilómetros, puede haber ocurrido, a muchísimos kilómetros de donde nosotros estamos situados, nos va a llegar nuestro sobrepico, ¿cierto? Va a haber un evento. El DPS recorta parte de esa energía, ¿cierto? Pero deja pasar un remanente. Entonces, luego, el clase B, ¿qué va a hacer? Toma este remanente, vuelve y lo recorta, deja pasar un poquito y así sucesivamente hasta llegar al clase A. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que al momento de implementar yo esto en mi red eléctrica se puede hacer de forma gradual o de forma modular, atendiendo primero o instalando primero los DPS más críticos, bien sean clase C, clase B o clase A. Eso ya habría que determinarlo obviamente con un estudio. Entonces lo puedo hacer en los sitios más críticos o para los equipos que son más sensibles o propensos a fallas. Y se puede hacer de forma gradual, pues por efectos de presupuesto principalmente. Algunas presentaciones de los DPS, algunas porque vienen en muchas presentaciones. A nivel de media tensión, esta es la presentación típica de un DPS. Estos son los típicos para media tensión. Ya hablando de baja tensión, esta es la presentación típica de los DPS para categoría C, clase C y algunos clase B también. Esta es otra categoría para clase B, tableros de distribución en presentación tipo breaker. Podemos tenerlos clase A. En clase A si hay cualquier cantidad de presentaciones diferentes. Entonces en clase A puedo tener una presentación toma corriente, aparentemente un toma corriente normal, pero no, es un DPS. Obviamente funciona como toma corriente, pero protegido, ¿cierto? Puedo tener, por ejemplo, así como una multitoma, incluso con puertos USB para cargar, pero es un DPS, ¿sí? O con DPS incorporado, por decirlo de alguna manera. Comunicaciones para RS485, RS232, cable coaxial también existen, ¿cierto? RJ45, RJ11, en USB, en fin, todos los protocolos de comunicación. ¿Por qué en comunicaciones? Muchos dirán, pero es que las líneas de comunicación no están alimentadas por energía, son simplemente cables de datos. Eso es cierto. Y generalmente son cables apantallados, pero recuerden que por inducción yo puedo tener aquí eventos de picos transitorios por el efecto inducción. Bien. Algunas muestras de trabajos hechos por nosotros. Aquí hay unos DPS protegiendo unos PLCs. Aquí tengo un DPS protegiendo un variador de frecuencia. Por aquí hay otro DPS protegiendo también un PLC. Estas dos fotos de la derecha observamos que tienen un DPS aguas arriba protegiendo el variador de frecuencia en ambos casos. Y tenemos un DPS aguas abajo que es para protección a motor directamente. Retorno de inversión, pues es algo muy fácil de cuantificar, ¿cierto? Si a mí se me desprograma un equipo, llámese PLC, variador de frecuencia, servidor, computador, en fin, lo que sea, pues
¿Cuánto me cuesta a mí volverlo a dejar operativo, volver a programarlo, el tiempo que lleva, demás, todas las actividades que se requieren para eso? Si yo deterioro mis equipos y les reduzco su vida útil, y un equipo X cualquiera que tiene que durar 10 años ya no dura 10 años, sino dura 7 o dura 6 años, pues ¿cuánto me cuesta eso a mí? En vez de que él cumpla su vida útil para lo que fue diseñado. Si a mí se me destruye un equipo, se daña totalmente, pues ¿cuánto me cuesta a mí repararlo? Bien sea el repuesto, ¿cierto? ¿Cuánto estaría gastando yo en repuestos cada vez que ocurre un evento? Recuerden que un evento es un pico, ¿sí? O cuánto me cuesta incluso reemplazar por completo este elemento. Entonces ahí es donde se hacen los cálculos de retorno de inversión, y esto pues obviamente variará de una aplicación a otra, de una planta a otra. Hay que tener en cuenta que todo esto se traduce en ¿qué? En tiempos muertos, ¿cierto? ¿Cuánto me costó a mí mi paro de producción? El tiempo que dejé de producir por cualquiera de estos daños, o de prestar un servicio de telefonía, el servicio de comunicación por internet, el servidor que quedó fuera de línea, las cámaras de seguridad que salieron del circuito de radio y televisión. ¿Cuánto me costó eso a mí? Entonces es una forma realmente muy fácil de cuantificarlo. En muchas ocasiones un solo evento que me prevengan ya pagó la inversión de haber comprado un DPS. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haber hecho el video lo más corto que me fue posible. Sé que hay muchísimo más temas por abarcar, pero pues la idea no es aburrirlos ni generar un video tampoco que dure horas de horas y horas. Muchísimas gracias por ver el video. Por favor comenten, cualquier duda por favor contáctenos, y hasta una próxima oportunidad.